permitirnos llegar acá, Señor, a este lugar, a tu casa, Señor, y poder hablar de tus cosas. Te pedimos que seas tú ministrando en todo momento, que seas tú tocando, que seas tú hablando en forma personal a cada uno de mis hermanos. Desde ya te doy las gracias, la gloria y la honra. Amén y amén. Hermanos, estamos entrando en una semana que tiene que ser una semana en donde nuestro corazón tiene que entender, comprender la obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. No es cualquier tiempo de lo que vivió el Señor, de lo que tomó la naturaleza humana, sino es la semana donde Él se entregó, permitió que se le juzgara mal, permitió de que se le crucificara, y todo fue por ustedes y por mí. Aleluya. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Isaías 53. Isaías 53, y vamos a leer el verso 5. Pero antes me gustaría que pudiéramos entender de que cuando Isaías escribió el libro, fueron aproximadamente 750 años antes de que naciera Cristo. Antes de que naciera Cristo. Y claro, hablamos 750 años y de pronto nos parece algo por demás normal. Pero es como son más años de lo que Cristóbal Colón vino a conquistar América. Cristóbal Colón vino en el año 1492, bueno, hace 500 y pico de años. Yo estoy hablando de 700, casi 750 años. Ya hablar de Cristóbal Colón ya nos parece, ya hablar de 30, 40 años atrás ya nos parece un disparate. Imagínense, 750 años. Pero Isaías habló esto porque el Señor lo puso en su corazón. Amén. Y sí tenemos que tener claro, para los judíos no tiene el mismo significado que tiene para nosotros. Los judíos, ellos entienden de que están hablando, que este pasaje habla del pueblo judío, el cual va a ser liberado después de pasar por distintas situaciones y persecuciones. Amén. Y el pueblo cristiano entiende de que el profeta Isaías está hablando de Jesús. De Jesús. Aquel que, como vamos a leer, soportó de todo por ustedes y por mí. Porque la obra que hizo Jesús trasciende los años. La obra que hizo Jesús no quedó ahí en la cruz del Calvario, porque hasta que Él venga a buscar a su iglesia, la obra que hizo Jesús va a seguir. Porque todo aquel que conozca y reconozca a Jesucristo va a tener la posibilidad de ser salvo. Amén. Gloria a Dios. Ahí en Isaías 53:5 dice más: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Amén. Qué maravilloso. Este debe de ser el capítulo del Antiguo Testamento que más tiene que impactar en nuestro corazón. Porque hay capítulos, en Isaías mismo habla del nacimiento de Jesús, y a través de la Biblia vamos a ver en distintas oportunidades donde se habla de la llegada del Mesías. Pero acá está hablando lo que va a padecer. Y lo va a padecer sin tener por qué padecerlo. Porque se podía haber arreglado perfectamente en el reino de los cielos de que, bueno, andá Jesús, derrotá a Satanás y ya está. Hace un decreto en donde Satanás pierde todo aquello que había ganado cuando el hombre pecó. Pero sin embargo no fue así. Hace poco festejamos el nacimiento, recordamos el nacimiento de Jesús, tomó la naturaleza humana. Pero después de 33 años pasa lo que está descrito aquí. Amén. Y esta profecía tiene que ser conmovedora para cada uno de nosotros. Tiene que tocar en lo más profundo del corazón. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí en este pasaje es el precio de la redención, el precio de poder ser llamados hijos e hijas de Dios. En este pasaje, principalmente, vemos lo que después Juan nos dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que lo conociera, reconociera, tuviera vida y tuviera en abundancia. Pero para eso, Cristo Jesús tuvo que pasar lo que dice aquí, y que lo escribió Isaías 750 años antes. Qué maravilloso que es el plan de Dios, porque acá vemos el cumplimiento de lo que está escrito. Porque esta semana lo que tenemos que tener claro que es el cumplimiento de lo que está escrito aquí en Isaías 53. Amén. No hay vuelta de hoja. El texto de cada versículo de este capítulo podríamos escribirlo con el nombre nuestro. Porque miren lo que dice: más el herido fue por nuestras rebeliones. Por nuestras. No está hablando de que fue herido por las rebeliones de aquellos que vivieron en el tiempo de Jesús. Dice: más Él fue herido por nuestras rebeliones. Y nuestras rebeliones nos alcanzan a nosotros. Y usted me puede decir hoy: no, pero rebeliones, pero yo, si soy más bueno que... Yo me porto re bien. Pero por las dudas, si se llega a portar mal, tenga en cuenta de que Cristo pagó. Porque usted, en un momento de su vida, de pronto, se rebeló, tuvo una rebelión. Qué grande es el Señor. Qué maravilloso. Voy a fijar la hora que decía. Porque ya el pastor se está mirando el reloj. Y todo lo que padeció en este versículo fue por cada uno de nosotros. Amén. Por ejemplo, yo siempre le digo que traigan lápiz, pero no busquen los versículos. En Zacarías 12:10, la palabra dice que fue aquel que fue traspasado. Jesucristo fue traspasado. ¿Se acuerdan que cuando está en la cruz, agarran una lanza y lo traspasan? En Mateo 27:29,
Dice, aquel que fue coronado de espinas. Y a medida que vamos leyendo, vamos viendo todo lo que padeció. Y tendríamos que sentir un poquito de dolor en el corazón. Porque en realidad, eso lo padeció por nosotros. Porque Él no fue pecador. Él cargó con sus pecados y con el mío. Y con el pecado de toda la humanidad. Hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Amén. En Juan 20:25 dice, aquel que clavaron en la cruz. Ustedes ven que lo clavaron en las muñecas y en los pies. Esa forma de la crucifixión que hacían los romanos hacía de que con el correr de las horas, al principio, por supuesto, más allá del dolor, el cuerpo podía de pronto aguantar un poco el peso, pero eso, a medida que pasan las horas, el cuerpo se va debilitando y lo que va haciendo es la posición esa, ir cerrando el pecho, cerrando los pulmones y cortando la respiración. Más allá de la sangre que derrama y más allá de todo lo que... O sea, capaz que nunca tomamos conciencia de ese momento que padeció Jesús. Decimos, sí, fue crucificado, esto y lo otro, y vemos que hay, la Iglesia Católica lo tiene colgado, ni siquiera se toman las ganas de colgarlo, lo tienen colgado todavía, pero no razonamos de lo que estamos hablando. Cuando mandan vieron que cuando Jesús viene, lo juzgan y mandan a los lictores eran aquellos que tenían esas tipo lanzas que tenían como una cuerda de cuero y en la punta tenía un pedazo de hueso y con eso era lo que castigaban a Jesús en la espalda. Eso tenía una punta que se clavaba. Eso hacía que se le desprendiera la carne. Se le desprendiera la carne. O sea, los latigazos no eran latigazos como nosotros vemos en las películas y que de pronto vemos que queda una raya y se le ve la piel. No, eso era. Le pegaban de tal manera que quedaba clavado el hueso, tiraban y sacaban el pedazo de carne. Y sé que es reiterativo, pero Cristo no merecía pasar por todo eso. Gloria a Dios. Sé que es reiterativo, pero lo hizo por nosotros. Sé que es reiterativo, pero lo hizo para que tuviéramos vida y tuviéramos en abundancia. Sé que es reiterativo, pero lo hizo para que nosotros, a través de la sangre que Él derramó, pudiéramos ser limpios de nuestros pecados. Porque la sangre que derramó Cristo en la cruz no cubrió el pecado, lo limpió. Lo limpió. En la ley lo que hacían los sacrificios que traían los carneros y todo lo que se ofrecía para hacer el holocausto, esa sangre lo que hacía era cubrir el pecado. Entonces apenas caían 2 gotas y otra vez esto limpia. No quiere decir con eso de que ya no somos más pecadores, seguimos siendo pecadores, pero pasamos a tener la posibilidad de que si nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, el Señor en su infinita misericordia otra vez nos vuelve a perdonar. Gloria a Dios. Cuando dice que fue herido por nuestras rebeliones, en Lucas 23:41 dice
Él no había hecho nada para merecer la muerte. O sea, Él no había hecho nada. Sin embargo, murió por nuestras rebeliones. Y las heridas de Él fueron causadas por el amor que nos tuvo y nos tiene y nos va a seguir teniendo a cada uno de nosotros. Cristo fue nuestro sustituto. Amén. Las heridas de Cristo fueron profetizadas. Eso está en Zacarías 13:6. Zacarías 13:6. Y las heridas de Cristo eran parte del plan de Dios para que nosotros pudiéramos tener vida y tener vida en abundancia. Para que se pudiera cumplir el plan de salvación. Amén. Molido, dice, molido por nuestros pecados. Imaginemos cómo fue maltratado, cómo fue quebrantado, cómo fue despreciado en la cruz. Amén. Como les decía, los clavos, la corona de espinas, y todo eso provoca que él, más que dolor, porque en realidad lo que padeció Cristo no solo fue clavado, fue lacerado y fue, ¿sabe lo que fue también? Fue abandonado, porque todos sus discípulos no entendieron qué era lo que estaba pasando. Y mientras estaban crucificando a Jesús, muchos de los discípulos se fueron. Quedó Juan por ahí, algunos lo negó. Pero ustedes tengan claro esto, cuando Jesús llega, el primer día que llega a Jerusalén, que es el domingo de Ramos, él estaba en Betsaida. Fue el día que vino una señora y derramó un frasco de alabastro en la cabeza de ella, y todos los discípulos que estaban ahí dijeron cómo iba a ser esto, lo otro. Pero mientras estaba sucediendo ahí, en otra parte de la ciudad estaba Judas vendiéndolo por 30 monedas de plata. Aquel que había sido su compañero, su amigo durante 3 años. ¿Cómo? Y nosotros capaz que decimos, no, por 30 monedas de plata. Ni por 30, ni por 1 millón, ni por 10.000 millones de monedas de plata tendríamos que dejar un día sin. El Señor vino a buscar, vino a sanar y vino a restaurar lo que estaba perdido. Él vino a buscar, sanar y restaurar a nosotros. Porque si hay alguien que se piensa de que, yo lo necesito, yo estoy. ¿Cuántas veces no se han encontrado con personas que dicen, yo no necesito, yo estoy bárbaro, yo no necesito de nadie? Que no se han encontrado con personas así. Hasta que un día se golpean, un día les pasa algo y vienen golpeando la puerta para ver si podemos orar por ellos. Y nosotros tenemos que tener la suficiente inteligencia para no solo orar, sino presentarle a Dios. Y contarle que Cristo ya lo amaba desde que estaba en el vientre de su madre. Qué bueno que es el Señor. Y cuando decimos que Cristo fue molido por nuestros pecados. ¿Y cuán serio es el pecado, hermanos? ¿Y cuán grande es el amor del Señor para con nosotros? Cuán serio es el pecado, pero cuán grande es el amor.
Porque el Señor sabe, lo conoce a cada uno de ustedes en forma personal. Le digo para que tengan idea, lo conoce en forma personal. Sabe que muchas veces erramos, muchas veces nos equivocamos, muchas veces metemos la pata y sin embargo Él nos sigue amando. Amén. No hace como nosotros que cuando alguien nos defrauda, nos damos vuelta, nos vamos y ya bajamos la cortina. Cristo no. Cristo está esperando que vengas a sus pies, que quebrantes tu corazón, que le pidas perdón. Amén. Gloria. Y el castigo, acá dice la palabra, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue por Él. Tiene un precio la paz. Tiene un precio. Cristo pagó el más alto precio para que nosotros pudiéramos tener paz. Nuestros pecados nos habían separado de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa hacía de que en realidad el Señor nos mirara y nos viera, como la palabra dice, como trapo de inmundicia. Pero el Señor nos restaura. En Romanos 5:10 dice que éramos enemigos de Dios. Y esa enemistad fue eliminada en la cruz. Eso está en Efesios capítulo 2, versos 13 al 17. Esa enemistad fue eliminada cuando Cristo pagó el más alto precio. En Colosenses 1:20 dice: la paz fue hecha mediante la sangre que derramó en la cruz. O sea, esa sangre que derramó Cristo en la cruz nos abrió el camino para que cada uno de nosotros pudiéramos llegar a la presencia de Dios. Si no fuera por esa sangre, el Señor nos vería inmundo, nos vería que nos desecharía. Pero la sangre de Cristo nos limpió. Y eso hizo de que hoy podamos ser parte del pueblo de Dios. Y en Romanos 5:1 dice: tenemos paz con Dios por medio de la fe en Cristo. Qué bueno y qué maravilloso todo lo que hizo Cristo por nosotros. Qué maravilloso el plan que tuvo el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros que estábamos perdidos pudiéramos ser rescatados, pagar el precio y ser parte de la familia del Señor. Y tengan en cuenta algo tan maravilloso que la propia palabra lo dice en Isaías 55:9, que mis pensamientos no son sus pensamientos, y sin embargo el Señor pagó. Sin embargo el Señor pagó. Mis caminos no son sus caminos, pero el Señor pagó. Después de ver el desastre que es la humanidad, el Señor podría haber dicho: no, deja, hijo, quédate acá conmigo. Sin embargo, Jesús se despojó de sus vestiduras celestiales. ¿Para qué? Para que pudiéramos llegar a la presencia de Dios. En 1 Pedro 2:24 dice: ahora estamos muertos al pecado, pero vivos a la justicia. Qué maravilloso. Qué maravillosa que es la palabra, que si nosotros nos tomamos el trabajo de leer, ir profundizando,
vamos a ver cómo, versículo tras versículo, el Señor nos va hablando, y no hablando de una forma muy personal, porque yo pienso que cada uno de nosotros se siente identificado en cosas que tuvo que padecer Cristo, en mi caso, por mi culpa. Porque cuando moría en la cruz, moría también pagando por mis pecados. Ya lo estaba haciendo. Imaginen la carga que llevó el Señor. A veces nosotros nos sentimos que ya no podemos más. Imaginen lo que padeció el Señor en la cruz. No tomamos la magnitud de lo que estamos hablando. Sufrió y murió para conseguir nuestra paz. Y qué bueno sería que nos hiciéramos la pregunta, si en algún momento miramos la cruz y reflexionamos sobre el significado que tiene que tener para nuestra vida. No adorar la cruz, pero sí entender lo que pasó ahí en la cruz. Y ¿ha imaginado usted a Cristo quebrantado, herido, golpeado por usted? Bueno, imagínelo, póngase a orar hoy y pídale perdón al Señor por todo lo que tuvo que padecer por cada uno de nosotros. Y la respuesta, o la pregunta que tendríamos que hacernos ahora sería, ¿cómo puedo hacer para mostrarle el amor al Señor por todo lo que padeció por mí? ¿Cómo puedo hacer para que el Señor vea de que en realidad en mi vida hay un cambio? ¿Qué puedo hacer para que muchos puedan llegar a los pies del Señor y entender que el único camino que hay es Cristo Jesús? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle, yo pienso de que qué bueno sería darle un gracias gigante al Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Padre querido. Pero un gracias Gracias. de corazón, un gracias sentido, un gracias porque en realidad Cristo murió por nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias. Gracias por tu sacrificio ahí en la cruz de Calvario. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias por cargar con mis pecados. Gracias por ser mi sustituto ahí en la cruz. Gracias porque más allá de que me sigo equivocando, tú me sigues levantando, Señor. Gracias porque tú me amaste primero, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido gracias por cada familia representada. Y te pido, Señor, de que toques la vida de cada uno de ellos. Y que toques allí donde estén a sus familiares y amigos, para que puedan entender que todavía hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Cristo Jesús. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.